La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Y seguimos acá en Rumores de la Calle. Nuestro invitado, el profesor Víctor Guedes, especialista en responsabilidad social corporativa, nos acompaña el día de hoy. Y en el segmento anterior hablábamos de esas diferencias, de ese campo y esa línea fronteriza tan cerca de lo que es la responsabilidad social, su definición y lo que es ser socialmente responsable. Y quedamos con algo. Cuando hablamos de responsabilidad social, se tiende también a hablar de que en filantropía, en regalos, en fin, en que tu empresa, en tu corporación me tienes que regalar, y por eso hacía de cuál era la diferencia entre ambos términos. Sí. Muy interesante esa pregunta, porque precisamente las confusiones alrededor de este concepto se concentran mucho en esa diferenciación. ¿Qué es la filantropía? La filantropía es dar sin esperar nada a cambio. Pero el problema es que cuando uno recurre a la filantropía, en términos de dar sin esperar nada a cambio, ocurre lo siguiente. Ocurre que mientras tú más das, más te piden. Mientras más te piden, menos tienes. Mientras menos tienes, más generación produces. Mientras más generación produce, mayores son los índices de riesgo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la filantropía es un recurso peligroso, porque se puede convertir en una alternativa y en una estrategia de clientelismo, de generar una dependencia. Que es muy de los gobiernos. Muy de los gobiernos, y eso es lo que ha venido, por ejemplo, cuando uno ve las misiones. Claro. Las misiones fundamentalmente es esa especie de dar, ¿verdad? De dar para generar que sigan dependiendo de ti, y como consecuencia de esa dependencia hay el establecimiento pues de una... Ahora, fíjate que las empresas, lo interesante fue que las empresas se dieron cuenta de la limitación que tenía un concepto de esta naturaleza, y de ahí la evolución que ha tenido la responsabilidad social empresarial, que pasó de la idea de filantropía, pasó al concepto de inversión social. Y de la idea de inversión social pasó a la idea de integración social. Claro. ¿Y qué es lo que diferencia cada una de estas, digamos, estrategias de la responsabilidad social empresarial? Que la filantropía es hacer que los pobres, trabajar para que los pobres sean menos pobres. Pero cuando tú piensas en inversión social, tú piensas no en que los pobres sean menos pobres, sino en que los pobres dejen de ser pobres. Dejen de ser pobres. Cuando tú actúas para que los pobres dejen de ser pobres, ya no hay clientelismo. Claro, hay educación. Hay educación, hay capacitación, pero vamos más allá. Que la integración social, que es, no solamente es haber logrado previamente que los pobres, y que trabajar para que los pobres sean menos pobres a través de su capacidad emprendedora y de sus iniciativas productivas, sino que podamos trabajar juntos. Claro, eso quiere... Uno puede, una imagen muy coloquial que creo que para el público puede ser ilustrativa, es que la filantropía es dar un pescado. Exacto. La inversión social es enseñar a pescar y regalar la caña, pero la integración social es vamos a pescar juntos. Claro. Vamos a pescar juntos. Y hasta este nivel han llegado las empresas. Es decir, todo el concepto de los negocios inclusivos, de la creación de valor compartido. Aquí han habido experiencias en esa materia, y en consecuencia es mucho más allá que la simple filantropía. El problema es que la gente sigue asociando el concepto de responsabilidad social empresarial con la idea de filantropía, y absolutamente la filantropía es una de las muchas estrategias, y no la única ni la más importante, de la responsabilidad social empresarial. Ahora, hay algo que a mí me preocupa oyendo al profesor Víctor Guedes, y es nuestra realidad. Estamos en un país dominado por un discurso populista, por un discurso amañado, por un discurso violento, sembrador de odio, y que además ese odio está bien dirigido sobre todo a la empresa, al capital privado,
y al concepto de libertad económica. ¿Cómo ve un experto eso? Sí, bueno, en el marco de los conceptos que maneja este gobierno no tiene cabida la responsabilidad social empresarial porque ellos no creen en la empresa privada. Y cuando tú no crees en la empresa privada, tú no puedes creer y mucho menos puedes darle el espacio y la legitimidad suficiente como para que las empresas trabajen en favor de la comunidad. Y de ahí todas las restricciones, de ahí, por ejemplo, todo el sentido de obligatoriedad que le crea un peso económico a las empresas en donde el margen de voluntariedad social le queda muy reducido. Te ponen todo lo que tiene que ver con la ley de drogas, la ley antidrogas, la ley de ciencia y tecnología, la ley del deporte, la ley de cultura, todas para restarle recursos a las empresas de tal manera de dejarlas sin el oxígeno suficiente como, pero sin embargo las empresas siguen manteniendo su esfuerzo, son tenaces, ¿no? Y la otra idea que veo muy asociada con tu pregunta es todo ese concepto de cohesión social, de capital social atacado y mermado por las actitudes de un régimen como este. Y es bien importante asociar eso con el concepto de responsabilidad social empresarial, porque si alguna finalidad tiene la responsabilidad social empresarial es la de favorecer la cohesión social. Que está favorecer tan la cohesión además. social, que está tan golpeada y que es precisamente una de las que es más afectada por regímenes de esta naturaleza. Porque les interesa la división. Claro, porque ¿qué es la cohesión social? Mira, yo la defino un poco en términos de lo que llamo el hexágono de las C. Son 6 C del capital social, que son la primera C, la confianza, la segunda C, la comprensión, la tercera C es la capacidad asociativa, la cuarta C es el comportamiento cívico, la quinta C es la conducta ciudadana y la última es la convivencia democrática. Entonces, no puede haber desarrollo en un país sin el énfasis y sin la armonía que se genere entre estas 6 E. Y es todo lo contrario a lo que hacen regímenes de esta naturaleza. Y no hay desarrollo real si no hay capital social, si no hay cohesión social. Bueno, se nos terminó el tiempo. Con Víctor Guedes y este tema podríamos estar programas y programas, y de hecho vas a volver, porque esa es la realidad que puede sacarnos de este atolladero donde estamos. Y yo le agregaría la 7ª C, concordia. Concordia. Bueno, gracias Víctor por Muchísimas estar gracias aquí. a ti. Y nosotros decimos que ya volvemos.